En este capítulo vamos a ver la parte de logo y branding de este curso que estamos desarrollando con Pixieset y estamos trabajando con el módulo de sitio web. En el capítulo anterior nos quedamos por acá. Como ves, son las páginas que nos crea por defecto y aquí podemos ver estos tres módulos. Estas son las páginas. Aquí podemos agregar nuevas páginas y aquí podemos ir trabajando una a una, pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos la parte de diseño. En la parte de diseño tiene que ver con el logo, la fuente, colores, las animaciones, los botones de navegación, los espacios y el pie de página. Luego tenemos estas que son configuraciones generales y que afectan a todo el sitio web. Como ves, aquí tenemos la parte de SEO, la parte de blog, las redes, la parte de analítica y la parte avanzada. Pero en este capítulo vamos a ver la parte de diseño porque es donde vamos a cambiar el logo y vamos a trabajar también parte de lo que es el branding. Bien, aquí si quieres cambiar el tema lo puedes hacer desde esta opción. Como ves, aquí dice cambiar tema y luego aquí tenemos logo y branding. Te recuerdo que si te complicas con el tema de inglés, puedes instalar la extensión de el traductor de Google para que puedas traducir la página, la plataforma y de esa forma puedas trabajar de una forma fluida. Bien, vamos a irnos aquí al logo y branding. Como ves, aquí aparece en el título del sitio el nombre de usuario. Aquí lo podemos cambiar. En mi caso voy a hacerlo con el dominio o de acuerdo al dominio que yo estoy utilizando y es un dominio llamado evacademy.com. Ese dominio es el que voy a utilizar. No tiene nada que ver con fotografía, pero lo voy a hacer para efectos de desarrollo del sitio web. No tiene nada que ver con fotografía porque más que todo es un dominio que hace referencia a lo que es una academia online. De hecho, no es .com, es .online. Bien, la parte del tamaño del logo, bueno, aquí no se ha actualizado, tengo que darle clic fuera y aquí ya se actualizó. El tamaño del logo viene por defecto en regular, luego tenemos pequeño y grande, lo dejaré en regular como lo recomienda Pixieset y luego tenemos aquí las imágenes que tiene que ver ya con lo que es el branding. A ver, el logo de imagen tiene que ver con el logo de nuestro sitio. Luego tenemos un logo alternativo que si falla este, se mostrará este alternativo. Y en tercer lugar tenemos el favicon. ¿Qué es el favicon? El favicon es ese pequeño logo que se muestra, como ves, aquí lo vemos en la pestaña de Pixieset en lo que es Google. Esa P, que es el icono de esta plataforma, es el favicon. Entonces, vamos a empezar con logo del sitio. En capítulos anteriores yo te mostré cómo podíamos crear algunos logos básicos, te di algunas ideas y aquí te las quiero mostrar. Este que tengo por acá es uno, este que es totalmente, digamos que tiene la misma altura y la misma anchura. Luego tenemos este que es como para redes sociales. Finalmente tenemos los dos de lo que son la página web, es decir, los logos oficiales, este, y también tenemos esta pequeña variación que es igual a la anterior, pero con una pequeña variación en lo que es el elipse y lo que es este texto en la parte inferior. Entonces, ¿cuál va a ser el logo que vamos a instalar acá? Uno de estos dos, uno va a ser el oficial, el otro va a ser el alternativo. Luego, vamos a definir cuál va a ser nuestro favicon. Te quiero comentar lo siguiente. Aquí yo tengo este favicon. Quiero ver por qué no se me ha mostrado. Aquí tendría que aparecer. Yo creo que lo eliminé. Quiero ver por acá porque no me aparece. Este es el favicon. Yo creo que es este. Exacto. Bien, entonces te comento lo siguiente. Para el favicon,
toma en cuenta las dimensiones. Normalmente un favicon en otros sitios web o en otras plataformas, el requisito es de 512 píxeles y en esta plataforma eso cambia. Como requisito son 300 píxeles. Este es el que yo había creado, me lo rechazó, entonces tuve que bajar las dimensiones a 300 para que lo tomes en cuenta. No importa, recuerda que en el capítulo de la creación del logo, yo te recomendé que guardaras los editables para que no tuvieras problemas, no tuvieras que volver a hacer el logo. Entonces, vamos a irnos aquí a crear o más bien a importar nuestro logo oficial. En este caso va a ser este. Yo lo voy a dar aquí en abrir y ahí se ha cargado. Este sería nuestro logo oficial. Luego vamos a cargar un logo alternativo. Sería casi que el mismo, pero con alguna variación. Y finalmente vamos a cargar el favicon. Voy a darle aquí en el más y voy a cargar el de 512 píxeles. Si yo le doy en abrir, te das cuenta que aquí me tira un error. Me dice que algo salió mal y que lo intente nuevamente. Entonces, eso tiene que ver con las dimensiones. Te recomiendo que el favicon tenga 300 píxeles. Entonces tengo este de 300 píxeles, le voy a dar en abrir y como ves ahí se ha importado sin ningún problema. Entonces le voy a dar hacia atrás. Aquí voy a presionar en preview o previsualizar para que podamos ver cómo se ve nuestro logo y de esa manera ya podemos ver que ha habido un cambio.